Hermanos, Dios los bendiga, el Señor los guarde. Una vez más, con la ayuda del Señor, esperamos en esta hora ser consecuentes con el mensaje del Señor en lo que hemos venido trabajando durante algunos días. En el día de hoy, el Señor nos permita ser iluminados una vez más con su palabra y podamos cada vez más ajustarnos a la obediencia según el Señor lo haya determinado, y que sabemos que sus órdenes son sí y amén. Nos toca hacerlo de esa manera. En el día de hoy, hermanos amados, hubo un título que me llamó muchísimo la atención y sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y el título para esta lección o este sermón es ¿vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? Para ello vamos a orar y esperaremos que el Señor nos ayude, como siempre, en la exposición de su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti en esta hora, necesitados de la gloria de tu nombre, sabiendo que si tú no estás con nosotros, en vano es nuestro caminar sobre esta tierra y nuestra esperanza sería fallida. Pero en este momento contamos con la presencia de tu gloria, de tu Espíritu Santo, de nuestro amado Señor Jesús, por quien venimos a ti y suplicamos que en esta hora tu verdad, que en esta hora todo lo que tengas que recordarnos, todo lo que, Señor, has hecho con nosotros, lo tengamos con suma gratitud. Y suplicamos también por aquellos a quienes tu palabra llega y ellos aún viven una vida sin Cristo. Suplicamos que para todos y cada uno de nosotros tu palabra nos bendiga, nos guarde, nos dirija. Oramos como siempre en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro soberano Rey. Amén. Me valdré de la cita que está en el capítulo 2 de Efesios y sobre todo el versículo 1. La Escritura dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí no hay bullicio, no hay fiestas, no hay celebraciones, no hay peleas, no existen inquietudes, el silencio es total, la enfermedad ya no existe, todo eso cesó. ¿De qué lugar estoy hablando? Pues este parece un lugar muy ideal para vivir. Pero me estoy refiriendo exactamente a lo que es un cementerio. Es un lugar en donde están los muertos. Y como inicié la vez anterior, hablar de la muerte es una idea horrible. Es un estado al cual los hombres, en su gran mayoría, le huyen. Que nos digan, está muerto. Esa es una palabra bien fuerte y desgarradora. Pero esa es la realidad a la que todos los hombres estamos citados. He de recordarles que esa palabra y esa condición no fue inventada por ningún hombre. Dios es su autor. Me valdré de un comentario de J. C. Ryle, que dice él: muchos me permitirían decir que, naturalmente, la mayoría de las personas no son exactamente lo que deberían ser. Son desconsideradas, son inseguras, son descuidados, son desenfrenados, no son lo suficientemente serios. Pero muerto, oh no, no debo mencionarlo. Fui demasiado lejos al decir eso. Esta idea es una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. Cierro el comentario de J. C. Ryle. Hermanos y amigos, hemos venido tratando sobre la doctrina de la depravación total.
y hemos sido ilustrados que no es algo que aparece en la vida del hombre por algunos instantes y luego se va. No es que el hombre se incline hacia un lado y necesite apoyo, ni que sea meramente ignorante y requiera instrucción, ni que esté agotado y pida un energizante, sino más bien es que está deshecho, perdido, completamente incapaz de valerse por sí mismo, expuesto a la ira de Dios. Para este hombre solo existe la posibilidad de estar en cualquiera de los siguientes estados: vivo o muerto. Estados, por supuesto, espiritualmente hablando, que serán la base de nuestra intervención y estudio en esta oportunidad. Así que vamos a la primera de ellas. En primer lugar, el hombre está muerto sin Cristo. El primer estado en el que el hombre se encuentra por naturaleza es que está muerto. Efesios 2:1, la cita con la que introdujimos nuestro sermón, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas no regeneradas están muertas. ¿En dónde están muertas? En sus delitos y pecados. Eso lo hemos venido mirando una y otra vez. Esto no quiere decir que les falte el espíritu por el cual es una persona. Es decir, una persona hecha un alma viviente, sino que su condición espiritual es inoperante en cuanto a las cosas de Dios, como ya lo hemos visto antes. Esta persona está inclinada al pecado, el cual produce en el hombre la muerte espiritual. El Señor Jesucristo, usando como ilustración este estado, se valió de la parábola del hijo pródigo cuando dijo en Lucas 15:24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Reitero, el estado de un hombre pecador es un estado de muerte. El pecador no solo está muerto en sentido legal, como quien está condenado a muerte, sino que está muerto en sus delitos y pecados. No está unido a Cristo, ni vive para Dios, en quien está la fuente de vida. Por tanto, está muerto como el pródigo en la provincia apartada estaba muerto para su padre, su familia y su propia alma. Al hombre no le gusta admitir la extensión total de la enfermedad de su alma. Cierra los ojos a la magnitud del problema que tiene encima y que lo pone en un certero y contundente peligro. Es prudente que entendamos que los pensamientos de Dios no son conforme a los pensamientos del hombre, y las palabras de Dios no son como las palabras del hombre. Pues toda afirmación de la palabra de Dios que está escrita es que cada hombre, alto, bajo, gordo, flaco, rico, pobre, viejo o joven, que esté sin Cristo, está muerto. Los siguientes textos nos describen ejemplarmente la realidad de la muerte. Génesis 51 dice la Escritura: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Qué diría usted respecto a este caso? Pues no hubo respuesta a su gran muestra de afecto. El cuerpo del anciano y su semblante estaban inmóviles, silenciosos, fríos. ¿Por qué no hubo ninguna respuesta? Efectivamente, hermanos, Jacob estaba muerto. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10, dice:
Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Esta situación se ha presentado en la muerte de Saúl y es aquel hombre que trae esos presentes a David. ¿Sabe usted la razón por la cual Saúl no reaccionó cuando era despojado de su corona y de su argolla? Fíjese que no hubo ni siquiera un pequeño movimiento, ni un minúsculo esfuerzo de sus músculos, ni se movió su orgulloso rostro, no levantó ni siquiera un dedo para evitarlo. ¿Por qué razón? Claro, hermanos, Saúl estaba muerto. Veamos ahora otro texto. Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, Jesús iba hacia Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Era un cortejo fúnebre. ¿Qué conclusión entonces puede sacar usted de esta historia? Por supuesto que sí. No es otra cosa que llevaban a este joven al cementerio. ¿Y por qué llevaban a ese joven al cementerio? Justamente porque el joven estaba muerto. Estas ilustraciones nos sirven para que entendamos con mayor facilidad que es sólo la condición de cada hombre por su naturaleza en lo relacionado con su alma. La dureza, la rebeldía, el odio al Señor, la obstinación, su desagradable pecado en todas sus formas y colores, son propias de un muerto espiritualmente. Pero mientras tanto, el Señor en su misericordia ha estado de una y otra forma llamando a esos pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. La Escritura nos dice en Hebreos 1, versículos 1 y 2, para afirmar lo que acabo de decir. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos está indicando que la revelación de Dios ha sido continua desde los asuntos más elementales, comenzando desde aquellas cosas que el hombre podía entender como muy elemental, con ese depósito de su revelación que no se quedó allí, sino que fue creciendo vez tras vez. Y esto lo hizo con mucha claridad, haciéndolo por leyes, a través de las promesas, con hechos históricos. Y aún así, el Señor habiendo hablado de muchas maneras, éstas no se han entendido. Y como no se han entendido, entonces el Señor ha tenido que usar otras cosas para que el hombre pueda entender el consejo de Dios, el llamado de Dios a esos pecadores. Lo ha hecho por aflicciones, lo ha hecho por diversas providencias, lo ha hecho a través de los ministros de la palabra, lo ha hecho por los mensajeros del Evangelio. ¿Y qué ocurre? No escuchan. Toda la belleza y esplendor de su mensaje y la persona de nuestro Señor Jesucristo son ignorados, no son entendidos. Ellos no saben, ignoran que Satanás está llevando su alma inmortal al infierno. Viven continua y completamente despreocupados. El diablo los está llevando por el camino ancho y hay algo que ellos disfrutan, van felices por ese camino, pero no saben que van a la condenación
y van sin mostrar la más mínima muestra de defensa y de resistencia por eso. Alguien dijo, los peces muertos son llevados por el arroyo. Así que Dios dice que todos esos pecadores están muertos por naturaleza. Hermanos, esto ha sucedido en todas las épocas a lo largo y ancho de este mundo, con todas las criaturas de todas las clases sociales y de todas las edades. El llamado del Señor ha sido continuo una y otra vez. No se ha quedado sin testimonio la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, pregunto, ¿significa esto que ellos no tienen excusa? Por supuesto que no la tienen, porque Dios, como dije, se ha revelado de diferentes maneras, de diferentes formas. Romanos capítulo 1 versículo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De tal manera que los pecadores son inexcusables, porque Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que Dios manifestó, hizo patente lo que por medio de la razón natural puede conocerse de Él. Y esta es la creación. Pero hay más muestras de su revelación y de su comunicación con el hombre, lo cual los deja inexcusables. Allí mismo en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15, la Escritura nos dice que, porque cuando los hombres que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La luz de la naturaleza la tienen los pecadores paganos e impíos, y conforme a ella serán juzgados. Ellos no tienen otra norma que la que le declara la luz de la conciencia. No serán juzgados conforme a la ley de Moisés, pues nunca la tuvieron, y si la oyeron no la quisieron conocer. Pero la verdad, hermanos, sino por lo que el Señor los juzgará, es por la ley escrita en su corazón, no por tablas de ley dadas exteriormente. Es por la luz de la conciencia que les da testimonio de lo bueno y lo malo, de la justicia y de la injusticia, de la honra, del deshonor, del amor y del odio y otras cosas más. Esta luz les dirige y les juzga, les dice si es bueno o malo lo que van a hacer, y les acusa o les defiende según sea malo o bueno lo que hayan hecho. Pero también, como cité anteriormente, el Señor no solamente ha hablado por su creación, no solamente ha hablado por sus profetas, no solamente ha hablado por las aflicciones y demás cosas, no solo ha hablado por la luz de la conciencia, sino también por su Santo Hijo, de tal manera que Jesucristo mismo dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Para agravar la perversidad de este mundo incrédulo y sacar a la luz pública su extrema pecaminosidad, por más que muestren su desprecio a las sagradas escrituras como lo hacen, y agravar así peor su situación, hay otra cosa que es mucho más delicada, y es aborrecer a Jesucristo.
Y hay dos circunstancias que agravan la situación de los hombres que lo han aborrecido. La primera de ellas, que cuando el Señor se comunicó con todos estos pecadores, como lo viene haciendo una y otra vez, esas palabras bien merecían que se le amara. Por eso el Señor dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Es decir, no tendrían el pecado que les lleva a la condenación. Si no hubiesen oído el mensaje del Señor, entonces no serían juzgados por este mensaje. Pero el mensaje fue proclamado. Y hay algo más delicado, hermanos. Este mensaje fue proclamado no desde los lugares más secretos o apartados. Fue de manera pública, a los cuatro vientos y desde todas las plazas públicas, como ocurre hoy día. El mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, no está siendo predicado en catacumbas, gracias al Señor por ahora. No está siendo predicado en lugares donde solamente lo oigan unos pocos, sino la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, está siendo proclamado a los cuatro vientos, y por esa razón la gente debería amar a Cristo. La segunda razón, la culpabilidad gravísima que contraen aquellos con quienes Cristo ha hablado en vano. Dice el Señor, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Son del todo inexcusables. La palabra de Dios quita el manto que cubre el pecado a fin de que aparezca el extremo de su pecaminosidad. Así que por esta razón se les imputa el pecado específico de la incredulidad, por cuanto el Evangelio se dio a conocer y con suficiente claridad. La verdad sea dicha, así duela. El hombre que no oiga el Evangelio, porque una cosa es escuchar ciertas palabrerías, pero el oír es poner atención a la palabra del Señor. El hombre que no oiga el Evangelio, que no le obedezca, que no sirva a Dios en cuerpo, alma y espíritu, no está realmente vivo. Si no da honor al Señor, ese hombre está muerto. Esa es la verdadera explicación del pecado que no se siente. El Evangelio que no se abraza. El mundo que no abandona su pecado. La cruz que no se toma. La voluntad propia que no se mortifica. Los malos hábitos que se aman y que no pueden dejarse a un lado. La Biblia que nunca o rara vez se lee. Las rodillas que nunca se doblan en oración. Las excusas para no querer la cruz de Cristo. Las ocupaciones en los estudios, en los trabajos, la familia, la salud, la pobreza, sobre aquellos que no han querido escuchar el Evangelio, aquellos que saben que están navegando en su pecado, o quizá pues ni lo sepan porque, como hemos dicho, lo disfrutan y van alegres al infierno. Dios tiene una explicación. Dios describe esa situación y dice que ellos están muertos. Hasta aquí nosotros podemos observar que la situación es supremamente dolorosa. La situación no puede ser más caótica, más terrible para aquellos pecadores. No tienen excusa. El Evangelio es predicado. El Evangelio ha sido muy claro con todos. Pregunto, ¿hay una salida a este estado tan horroroso?
¿Existe una manera o medio por los cuales un alma muerta puede ser vivificada? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Este segundo punto lo he llamado vivos en Cristo, ahora y para siempre. Con la ayuda del Señor, les mostraré la provisión dada por el Padre para dar vida a las almas muertas. Hay algo que debe quedar muy claro, y es que no hay nada que nuestros esfuerzos o algún tipo de capacidad que tengamos pueda hacer posible este poderoso cambio. ¿Cuál cambio? El de pasar de muerte a vida. El de cambiar nuestra naturaleza de pecado a una vida santa. No hay nada que podamos hacer. No tenemos fuerza. No tenemos poder. No podemos cambiar nuestro corazón. Quizá podemos intentar ser buenos, pero esto será muy pasajero. Podemos intentar hacer uso de un nuevo camino, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza. Podemos hacer con buenos propósitos algunos cambios muy considerables. Podemos quizá cambiar algunos hábitos y hacer muchos cambios externos, pero no podemos crear un nuevo principio dentro de nosotros. Es decir, no podemos sacar algo de la nada. Dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Igualmente, es imposible que hombre alguno sobre esta tierra, por más amor que nos tenga, por muy grande que sea su bondad, podrá cambiarnos. Ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni el pastor, ni el mensaje que se escucha en la iglesia, quizá ni ningún hombre, por más piadoso que sea, lo podrá hacer. Ellos podrán hablarnos a lo sumo del mensaje del Evangelio y acompañarnos quizá por algún tiempo. Por eso el apóstol Pablo, unido a esta afirmación, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera a los Corintios 3:6. Ahora, usted me dirá, pues si todas esas puertas están cerradas, entonces ¿quién puede hacer que el alma muerta viva? Amigo y hermano, solo Dios puede hacerlo. ¿Y cómo lo hará? Charles Spurgeon comentó, abro comillas, no hay vida en Dios Padre para el pecador. No hay vida en Dios Espíritu Santo para el pecador aparte de Jesús. La vida de un pecador está en Cristo. Si piensas que en el Padre puedes encontrar la vida aparte del Hijo, aunque Él ame a sus elegidos y decrete que vivirán, no es así. La vida está solamente en el Hijo. Cierro el comentario de Spurgeon. Con este comentario del señor Spurgeon queda claro, y así está escrito en la Biblia, que solo en Cristo hay salvación y vida nueva para el pecador. Hechos 4, versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, no es que con solo conocer el nombre de Cristo se logre la salvación. La salvación proviene del Padre,
Pero nadie puede salvarse sino por medio de la obra de redención llevada a cabo por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese fue el método fijado por Dios Padre. Juan 6:44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente quiero leerles este texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el inicio del camino de vida más maravilloso y la manera como Dios atrae a los más miserables pecadores a Cristo. Como hemos visto en primer lugar en Efesios 2:1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la terrible condición y el cuadro sombrío en el estado de pecado y de muertos. Pero viene la acción de Dios en su soberana, libre y amorosa iniciativa para tomar a cargo la salvación del pecador. En los versículos 8 y 10 del capítulo 2 de Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, amigos, todo este proceso se debe a la gracia. Recordemos, hermanos, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Este proceso se debe a la gracia, es decir, al favor gratuito e inmerecido que viene de parte de Dios y el cual se obtiene mediante la fe. Nosotros no somos salvos por la fe, sino mediante la fe. Podemos entender esto en la siguiente ilustración. La gracia es la comida y la fe es la cuchara con que tomamos esa comida. No es la cuchara la que alimenta, sino la comida, pero la tomamos con la cuchara. Ojalá esto sirva para mayor claridad y no nos confundamos. Pero debo resaltar, hermano, que somos salvos por medio de la fe. Es por la gracia del Señor, la gracia que el Señor da. Pero debe haber fe para esto. Pero también debo resaltar que la fe es un precioso regalo de Dios. Pablo dice: y esto no es de vosotros, es que la fe no está en nosotros. Debe haber algo poderoso que nos dé fe para entender el Evangelio, para recibir la gracia de Dios. Ahora, no es que Dios ponga la gracia y el hombre la fe, porque entonces entenderíamos muy equivocadamente que el hombre pone su cuota en la salvación, y eso no es cierto, eso es equivocado. La salvación todo enteramente pertenece al Señor. Pero ¿cómo llegan estas bendiciones al hombre? ¿Cómo yo puedo recibir la gracia? ¿Cómo el pecador también puede tener fe para recibir al Señor? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inicia en el pecador la iluminación. Puede ver en medio de las tinieblas donde vivía. El Espíritu Santo pone la convicción, pone el dolor, pone el arrepentimiento por haber pecado. Y este hombre se humilla ante el Señor.
Y allí, hermanos, quiero hacer notar el paso más importante, que sin humillación no puede haber fe. Pero si falta la convicción de pecado, y aparte de eso no se está viendo el estado de miseria, la realidad de ese estado de miseria, y además a eso le añadimos que nunca hubo lloro ni lamento por su pecado, entonces podemos decir, podemos estar seguros que el Espíritu Santo no ha obrado en esa alma y seguirá muerta. Pero Dios ofrece gracia suficiente al pecador para que su mente y corazón sean iluminados por la verdad, y la valiosa y gloriosa operación del Espíritu Santo pone en el corazón del pecador la imperiosa convicción de pecado y la comprensión de su necesidad urgente de ir al Salvador. Amigo, el glorioso Evangelio, el cual usted ha escuchado, contiene provisiones para su vida espiritual. No solamente en esta vida, porque en esta vida usted necesita a Cristo, sino también para la vida eterna, donde el Señor lo quiere hallar vivo y no muerto. Un día tendremos que comparecer ante el trono del Señor. Usted que no conoce a Cristo, la iglesia que lo conoce, todos pasaremos delante del Señor, pero a unos el Señor nos hallará vivos. Gracias al Señor por esa bondad y esa misericordia, por habernos dado tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, por habernos dado a Cristo el Señor, por haber entendido el mensaje del Evangelio. Pero, hermanos, otros se hallarán muertos delante del Señor, mientras nosotros, los que hemos conocido a Cristo, iremos a las glorias eternas del Señor, a vivir por siempre delante de Él. Fuimos hallados vivos en Cristo, pasaremos a disfrutar de esas bendiciones. Usted, amigo, que no conoce a Cristo, si ahora es llamado, lamentablemente será hallado muerto delante del Señor, y entonces usted no irá a disfrutar de las glorias del cielo. No muera engañado. Muchos en este momento están diciendo que solo con unas pocas cosas que se puedan hacer, algunas velas, algunas cosas por aquí, allá, usted puede salir de ese lugar de tormento y ser llevado al cielo. Mentira. La Escritura nos dice que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que si usted no ha recibido a Cristo, será hallado muerto delante de Él y enviado al infierno. Usted ha escuchado ese glorioso evangelio. Así que los muertos deben venir a Cristo. No hay excusa, ya escuchó. No es más sino que mire la naturaleza. No es más sino que usted vea dentro de usted y hay alguien que le dice si está haciendo mal o bien. No hay excusa. El Señor, con su gracia, le dará vida y paz. Él es suficiente para hacer y dar a los pecadores todo lo que ellos necesitan para la salvación. El Señor Jesús los limpia con su sangre. Quita todo ese aberrante, lava todo ese aberrante pecado con el que usted ha vivido día tras día. Y luego lo hará vivir por su Espíritu Santo. El Señor Jesús es un Salvador completo. Debo recordarle que esa poderosa cabeza no tiene miembros muertos. Por eso hoy su iglesia
no solo está justificada y perdonada, sino que está viviendo también, está siendo vivificada con Él y hecha partícipe de su resurrección. Amigo, por Cristo, el Espíritu Santo se une al pecador y lo eleva por esa unión de muerte a vida. En Él, el pecador vive después de haber creído. La fuente de toda vitalidad es la unión entre Cristo y su alma, la cual el Espíritu Santo inicia y mantiene. Cristo es la fuente designada de toda vida espiritual, y el Espíritu Santo es el agente designado que transmite esa vida a nuestras almas. Nuevamente, hermano, usted, nuevamente, amigo, usted, un día estará delante del Señor, vivo o muerto. Quiero que entienda que ahora, amigo, el llamado del Señor debe ser escuchado por usted. Ahora es el tiempo aceptable. Y como dice las Sagradas Escrituras, hay que buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. No espere más tiempo. Ustedes que nos han estado visitando regularmente, muchos de ustedes también en una o en otra parte habrán escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Aquí está nuevamente en sus oídos, aquí está nuevamente en su corazón, está puesto delante de usted. No tarde en venir a Cristo. Búsquelo en oración. Busque ayuda para que pueda entender este mensaje tan precioso. Ahora, amado hermano, usted que ha estado durante mucho tiempo en la iglesia, quiero decirle, no evada esta responsabilidad también, no evada esta realidad. En el púlpito de nuestra iglesia, nuestro fiel pastor ha predicado lo que le mueve el corazón, y es predicar el Evangelio de Cristo a esas almas perdidas, pues él ha entendido que muchos de los que le rodean, como también a nosotros, son almas perdidas, son almas muertas. Hay muchos de ellos que no asisten a ningún lugar de culto. Otros visitan la iglesia de manera tan irregular que no les parece importante eso de asistir a cultos. Muchos asisten solo una vez al día, en el día del Señor, una vez a un culto nada más, y se van creyendo que así ya su alma está perdonada. Pero inclusive podrían hacerlo hasta 2 veces con la misma facilidad. Muchos nunca vienen a la mesa del Señor, no les parece relevante eso. Tampoco, y con toda la facilidad, evaden los medios de gracia. No quieren asistir al culto de oración o a cualquier otra piadosa convocatoria que se haga. ¿Y por qué esto? Puede haber solo una respuesta sobre esas personas. Todavía están muertas. Finalmente, hermanos, todo cristiano profesante debe examinarse a sí mismo y probar su propio estado. No es solo en los cementerios donde se encuentran los muertos. Hay demasiados en nuestras iglesias y cerca de nuestros púlpitos, demasiados en las sillas y demasiados en las bancas.
Hay almas muertas en nuestra iglesia y almas muertas en todo lugar. Pero algo quiero decir. Ojalá, hermano, y lo digo con dolor en mi corazón, ojalá en su familia vivan todos para Dios. Pero como dije, con gran pesar, debo decir que quizá en cada casa haya un muerto. Por favor, hermano, mire su casa y ore a Dios por ellos. Pero aquí, hermano, lo más importante, pruébese a sí mismo, comenzando por usted. Debe haber la luz de Cristo, debe haber el compromiso con el Señor. Usted debe estar totalmente convencido del discipulado de Cristo, sacrificial y costoso. Que usted murió al mundo y vive para el Señor. Y que esto lo deben ver todos quienes le rodean. Hermano, pruébese a sí mismo. Y luego enseñe del Señor. Porque si enseña lo que no vive, los muertos no entenderán, como usted tampoco lo habrá entendido. Hermanos, el Señor los bendiga a todos. El Señor nos ayude a todos. Porque como hemos dicho, muchas almas muertas nos rodean. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay muchas vidas por las cuales ir. La iglesia debe tener esto en mente todo el tiempo, que la gran comisión está dada y debemos todos los días ejecutarla. Ayúdenos el Señor a que así sea. Muchas gracias, hermanos, y oremos para que el Señor, cuando Él vuelva, cuando seamos llamados a su presencia, nos encuentre vivos para Él. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por esta bendita y oportuna palabra que nos traes al corazón y a la realidad del día de hoy. Padre, gracias por conducirnos con tu amor tan grande, tan sublime, porque lo necesitamos. Como tu iglesia, damos gracias por el favor concedido que sin merecerlo nos lo diste. Y hoy amamos y nos gozamos en la salvación que Cristo el Señor nos dio. Y que todos los días estamos buscando ser más agradables a Él, hacer las cosas conforme Él lo ha ordenado y vivir para su gloria. Pero también oramos por nuestros amigos pecadores, por nuestros familiares que aún todavía no han venido a Cristo y que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Ayúdalos, Señor. Suplicamos para que tengas de ellos misericordia y los puedas traer a la vida en Cristo nuestro Señor, porque Él vino a salvar a todo aquel que estaba perdido. Señor, rogamos a ti, porque tu bendición y tu gloria nos acompañen a unos y a otros, y oramos esto con el favor de Cristo nuestro Señor, y por cuyos méritos nos hemos acercado a Él. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, el Señor los guarde.